Hola querida iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Agradecidos a Dios por una semana más que nos ha regalado, una semana más que ha pasado. Y bueno, he llegado a este fin de semana donde nos ocupamos unos minutos para reflexionar a través de la palabra y ver algunos consejos que Dios tiene para nuestras vidas. Es importante no dejar de buscar a Dios por más que no nos estemos congregando, no tengamos las reuniones. Es importante de que mantengamos ese fuego ardiendo en nuestros corazones. Y justamente en relación a eso quisiera que hablemos en estos minutos que tenemos. Esta semana que pasó estuvimos sintiendo los primeros fríos del año. Hubieron 2 días que hicieron un poco de frío importante, que se ha sentido, y esto nos lleva a pensar y a reflexionar también en cuánta gente a lo largo de los años muere o sufre este frío. Y quisiera en esta oportunidad hablarles del frío. Y decíamos que muchas personas en la vida sufren el frío. No tienen una casa donde albergarse, no tienen ropas para cubrirse, protegerse. Muchas personas duermen en la calle y en los lugares donde hace mucho frío se encuentran muchas personas muertas por esta causa, por una hipotermia. Entonces, reflexionando en esto, me puse a ver qué significa la palabra hipotermia y entré a buscar en algunas páginas de medicina, algunos consejos que encontramos en internet, y encontré el siguiente concepto. Y quiero que antes de tocar un tema bíblico, podamos hacer una introducción a lo que es una hipotermia y reflexionar acerca de esto. Encontramos que hipotermia es una afección que sucede cuando la temperatura corporal normal de 37 grados baja a menos de 35 grados. Generalmente es consecuencia de estar en un ambiente frío por un periodo de tiempo bastante largo. Ante una hipotermia, el sistema de defensa del cuerpo tratará de impedir más pérdida de calor. ¿Qué hará? Comenzará a temblar para mantener la temperatura normal en los órganos del cuerpo. Dice que el flujo sanguíneo se verá restringido y se liberarán hormonas para generar calor. Si se agota la energía corporal, la hipotermia puede ser mortal. Y hay algunos síntomas, 3 síntomas importantes. En el primer síntoma dice que la persona empieza a sentir temblores, los pies y las manos se le ponen frías, pérdida de destreza y niveles de energía bajos. Un segundo síntoma un poco más elevado dice que la persona empieza a temblar o siente temblor violento e incontrolado, articulación lenta y mala, una articulación lenta y mala de las palabras, una respiración y pulso muy lento, dificultades para prestar atención y saber qué pasa a su alrededor. Y el tercer síntoma, que ya es crítico, perderá el control de las manos y pies. La persona tiene una pérdida de conciencia, tiene una sensación de sueño, puede desmayarse, la respiración se hará lenta hasta dejar de respirar. Qué interesante. Muchos médicos sostienen que la hipotermia es la muerte menos dolorosa. ¿Y en qué se basan en esto? En que una persona que pasa frío, una persona que está pasando frío, tiene esa sensación de sueño y tiende a desmayarse. Eso en defensa del cuerpo. Siente frío, empieza a sentir un sueño profundo a tal punto de desmayarse. Y si esa persona sigue en ese estado de frío, en ese lugar frío, dice que la muerte de esa persona es lenta, pero no la siente.
no siente porque está dormido, está desmayado y nunca más se despierta. Es la muerte menos dolorosa. Ahora, pensando en esto, en la vida espiritual ocurre algo muy similar. Muchos cristianos se exponen al embrujo de ese congelador de pecado que nos ofrece el mundo. Y eso comienza primero a adormecer la conciencia de la persona y poco a poco termina arrebatando su vida espiritual. El pecado hace dormir nuestra conciencia y poco a poco termina destruyéndonos en nuestra vida espiritual. Pero lo más interesante es que sin darnos cuenta terminamos enfriados, terminamos en una hipotermia espiritual, terminamos congelados. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El pecado puede terminar con nuestra vida espiritual, lentamente, y así como lo vimos, perdemos la conciencia, nos dormimos, nos desmayamos y lentamente vamos muriendo espiritualmente. En esta oportunidad quisiera que reflexionemos en esto. Y quiero decirte, no permitas que un enfriamiento espiritual llegue a tu vida. No permitas que un enfriamiento espiritual llegue a tu vida. Sabes, querido hermano, somos cuerpo de Cristo, somos un cuerpo los unos con los otros. En la Biblia encontramos que Dios nos dice que somos un cuerpo en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y sabes, cuando te dejas enfriar espiritualmente, una de las cosas que empieza a suceder cuando nos enfriamos es que la sangre no empieza a circular bien por nuestro cuerpo. Y muchos órganos que están un poco más alejados de los principales que tenemos aquí en el centro, necesitan de la circulación de la sangre. Y la sangre no llega. Por eso cuando vamos a ver a una persona con hipotermia, vamos a notar sus labios morados, sus dedos morados, sus orejas moradas. Son una señal de frío y son una señal que el cuerpo no está trabajando correctamente. Y es una señal de que hay órganos que están empezando a dejar de funcionar o no están funcionando como deberían funcionar dentro del cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Si nos dejamos enfriar, hay otros órganos dentro del cuerpo que posiblemente dependan de nosotros. Hay otras partes del cuerpo que dependen de nosotros. Dependen de cómo nosotros nos conducimos en esta vida cristiana. Depende de cómo buscamos a Dios. Depende de cómo dependemos de Dios. Depende de cuánto oramos a Dios. Depende de cuánto estudiamos su palabra. Hay otros órganos que dependen de nosotros. Estamos abasteciendo o estamos llevando la sangre a otras partes. Estamos animando a otras personas. Estamos animando a otros hermanos que se sienten debilitados. No permitas que esa parte del cuerpo paralice. No permitas que los labios y los dedos se pongan morados por el frío. No enfríes, no te enfríes en este tiempo de pandemia. No permitas que ese frío espiritual llegue a tu vida en este tiempo donde no nos podemos reunir, no nos podemos congregar, no podemos estar cantando juntos. No permitas que ese frío espiritual te alcance. Ahí donde estás en tu casa, tenés un tiempo para buscar de Dios, tenés un tiempo para orar, tenés un tiempo para agregarle leña a ese fuego si es que se está apagando. Y saben, queridos, todos estamos expuestos a este enfriamiento. No creas que estamos exentos, no creas que pastores están exentos de enfriar su vida espiritual. Si no, fíjese el ejemplo que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le está aconsejando a Timoteo. Timoteo era un pastor, un joven pastor,
Pablo le está aconsejando en ese versículo de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo: querido, no permitas que te enfríes, no descuides el fuego, no descuides tu vida espiritual, no descuides agregarle leña al fuego de tu vida, de tu corazón. No te alejes del fuego de la presencia de Dios. No descuides el fuego del don de Dios que hay en ti. En la Biblia encontramos a un personaje que en esta ocasión nos va a dejar algunas enseñanzas muy lindas. Una persona que creía que podía llevarse al mundo por delante. Una persona que caminó con Jesucristo, que estuvo muy cerca de Jesucristo, pero ha fracasado, se ha deslizado, ha resbalado, ha caído. Si bien se ha levantado, y fue un apóstol muy importante. Fue el apóstol que dio los primeros mensajes después que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, y un gran número de cristianos ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador. Pero antes de esto, tuvo un proceso en el cual, con el cual nos deja una enseñanza muy linda. Estamos hablando de Pedro. Y quiero que en esta oportunidad reflexionemos acerca de la vida de Pedro. En el libro de Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante, encontramos unas enseñanzas maravillosas para nuestra vida. En ese capítulo, del capítulo 26 del libro de Mateo, el Señor Jesús dedica a pasar sus últimos momentos con los discípulos. Ahí en ese capítulo encontramos la última cena, encontramos la oración de Jesús, encontramos el arresto de Jesús, encontramos cómo Jesús es condenado ante el concilio, cómo es llevado por los soldados y cómo Pedro seguía a Jesús para ver qué es lo que pasaba. Pero nos deja algunas cosas lindas que quisiera que compartamos. En esta cita, Jesús manifiesta algunas cosas que iban a estar sucediendo próximamente. Jesús habla con sus discípulos y les va mencionando algunas cosas que iban a ir aconteciendo en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos tiempos. Pero nos vamos a encontrar con un Pedro que no da mucha importancia, que no presta mucha atención a la palabra, y después se lleva una hermosa sorpresa. Queridos, Dios siempre nos advierte qué cosas pueden ir aconteciendo a través de su palabra. Dios siempre, cuando abrimos su palabra, cuando abrimos la palabra, la Biblia, Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a enseñar, Dios siempre nos va a advertir, Dios siempre nos va a mostrar cosas. ¿Qué hacemos con la palabra que recibimos de parte de Dios? ¿Qué hacemos con la palabra que escuchamos? ¿Qué hacemos con las canciones, los himnos o los coros que escuchamos? ¿Le prestamos atención? Muchas letras de los himnos nos hablan profundamente a nuestro corazón. ¿Cuántos mensajes, sermones, prédicas hemos escuchado en estos tiempos? ¿Qué hicimos con ella? ¿La reflexionamos? ¿La estamos meditando? ¿Nos estamos autoevaluando con cada una de ellas? ¿Estamos examinándonos a nosotros mismos con la palabra que estamos escuchando y ver si estamos reflejándonos a un Dios, a Jesucristo? Si estamos siendo una imagen de Jesucristo aquí en la tierra, ¿estamos santificándonos o viviendo en santidad como Jesucristo quiere que vivamos? No desperdiciemos la palabra, no la despreciemos, no la menospreciemos, no la ignoremos. La palabra que recibimos tiene un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Jesucristo, en esa última cena, empezó a decir algunas cosas que iban a suceder. Pedro no prestó mucha atención. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 30. Déjeme buscarlo.
y vamos a compartirlo. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué encontramos en este pasaje? Demasiada confianza en sí mismo. Pedro confiaba mucho en sí mismo. Pedro dijo: ¿todos se van a escandalizar? Yo no. Pedro confiaba en sí mismo. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma autoconfianza en nosotros y nos creemos Pedro, o queremos ser como Pedro. Querido hermano, Pedro reacciona en la carne y nosotros muchas veces reaccionamos en la carne. Pedro reaccionó de una manera y dijo: ¿sabes qué, Jesús? Todos te van a fallar. Yo hasta la muerte contigo. No nos autoconfiemos en nosotros mismos. Somos seres humanos de carne y hueso. Y si Pedro, que era Pedro y que caminó al lado de Jesús y fue enseñado por Jesús, no pudo mantenerse firme y hoy estamos escuchando o aprendiendo algo acerca de él, aprendamos de él entonces y no cometamos el mismo error. Otra enseñanza que encontramos de Pedro: no presta atención a todo el consejo de Dios. No presta atención a todo el consejo. Nosotros muchas veces no prestamos atención a todo lo que Dios tiene para decirnos. Fíjese en el versículo 32, cuando Jesús le dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro nunca escuchó ese versículo 32. Escuchó el versículo 31 y no escuchó más. Se emocionó, se escandalizó por esto y se cegó. Y actuó en la carne. Muchas veces hacemos lo mismo y no escuchamos todo el consejo de Dios. No escuchamos toda la palabra de Dios. Escuchamos una parte y nos creemos fuertes, firmes para salir a arreglar todo lo que está pasando en el mundo, pero la parte más importante no escuchamos. Y había un propósito ante esto. Había un propósito detrás de todo esto. Pedro no lo estaba entendiendo. Y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. ¿Qué otro consejo o qué otra enseñanza aprendemos aquí? En el versículo 26, el capítulo 26, versículo 39 al 43, estaban orando. Jesús lleva a sus discípulos a orar. Y fíjese, en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y qué dice? Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil. Y sigue diciendo en el 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo. Nuevamente los halló durmiendo. No podían orar. Falta de oración. La falta de oración hace que muchas veces caigamos. La falta de oración hace que muchas veces resbalemos. ¿Saben, hermanos, lo interesante? Es que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es una lucha espiritual.
Y hacia ahí tenemos que luchar en oración. Tenemos que adquirir armas en la oración, armas espirituales. ¿Con qué armas estamos peleando en este tiempo? Pedro creía que todo se arreglaba con la carne. Mateo 26, versículos 50 al 53, vienen los soldados a detener a Jesucristo. Pedro saca una espada y le corta la oreja. Y Jesús le dice, ¿qué estás haciendo, Pedro? Guarda tu espada. Toma la oreja del soldado y lo pone en su lugar, y esto descolocó a Pedro. Pedro dijo, yo te voy a servir, yo voy a estar contigo hasta la muerte, yo no voy a permitir que esto suceda. Y acá Jesús le manda a guardar la espada y no le permite que Pedro lo defienda. Había un propósito con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario para toda la humanidad, y Pedro no lo estaba entendiendo. Pedro no entendía lo que estaba sucediendo. Y encontramos lo siguiente. Después de estos acontecimientos, en el capítulo 26, versículo 58, dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. Jesús fue arrestado, fue llevado ante los gobiernos para ser juzgado, y Pedro seguía a Jesús, pero ya lo seguía de lejos. Cuando descuidamos nuestra vida de oración, cuando descuidamos cosas en nuestra vida como la palabra y los consejos de Dios, nos vamos a ir alejando poco a poco y vamos a terminar como Pedro, siguiendo de lejos. Es más, no solamente lo seguía de lejos, sino que dice que había un grupo de alguaciles y él se sentó junto con ellos. Y en el libro de Lucas encontramos de que había un fuego y él se acercó hasta ese fuego a calentarse también. Cuando no estamos en el fuego de la presencia de Dios, buscamos otro fuego para calentarnos. ¿Qué fuego te está calentando? ¿Con qué fuego te estás calentando? Y dice la Biblia que después de seguirlo de lejos, en la última enseñanza que encontramos es que Pedro termina negando a Jesucristo. Pedro lo termina negando. Lo negó 3 veces y el gallo cantó. Lo negó, mintió y hasta maldijo a su maestro. Qué hermoso ejemplo tomamos de la vida de Pedro para nuestra vida. No permitas que el frío te alcance en este tiempo. No permitas que te agarre una hipotermia y tu cuerpo deje de funcionar. ¿Sabes? Cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual en este tiempo. Pedro dice que salió después que el gallo cantó y lloró amargamente, amargamente. Reconoció su error, reconoció que ha fallado al maestro, a esa persona que lo ha enseñado, lo ha instruido por 3 años. Y sabemos que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita, y cuando resucita busca a Pedro, porque había algo que sanar con él. Había algo que tenía que hacer antes de ascender a los cielos, sanar la vida de Pedro. Queridos, quizás nos encontramos en este tiempo con algunos de estos ejemplos, o identificados con algunos de estos ejemplos. Quizás nos sentimos como Pedro. Fallamos, nos enfriamos, pero te invito a que tomes el ejemplo de Pedro si te encuentras en una situación similar. Arrepiéntete, arrepiéntete como Pedro, porque Jesucristo va a volver y te está dando otra oportunidad. Dice que cuando Jesucristo resucitó, se apareció a María y dijo, dile a los discípulos y a Pedro que vayan a Jerusalén. Dile a los discípulos y díganle también a Pedro, no importa que me ha fallado, yo quiero verlo, yo quiero que esté ahí, tengo algo para mostrarle, tengo algo que decirle. Y conocemos cómo termina la vida de Pedro, siendo un gran apóstol de Jesucristo llevando la palabra de Dios. Hermano, no permitas que el frío espiritual te alcance en este tiempo. Busca a Dios, acude a Él, aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
y déjame orar en esta oportunidad por tu vida también. Te damos muchas gracias, Dios, por regalarnos este tiempo, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos, amarnos, bendecirnos, cuidarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por proveernos todo lo necesario para seguir adelante. Y en esta oportunidad te quiero pedir tu bendición sobre nuestras vidas, tu bendición sobre cada persona de la congregación que está escuchando esta palabra. Te pido que esta palabra sea de bendición para ellos también. Y que ahí donde ellos se encuentren tú puedas abrazarlos con el calor de tu presencia. Abrazarlos, sí, tu Espíritu Santo avivar el fuego en sus corazones. Te pido, Señor, que en este tiempo esta hipotermia no nos llegue, no nos alcance, sino que podamos arrimar todos los días leña a este fuego, todos los días acudir a ti en oración, todos los días buscar en tu palabra, Señor, decretar ayunos en este tiempo, Padre, para acercarnos más y más a ti, y que ese fuego cada día arda más fuerte en nuestras vidas. Te agradecemos de corazón, Señor, por tu palabra. Bendigo, Señor, en este momento a las personas que están enfermas, que necesitan de un toque sanador tuyo. Ahí donde se encuentre el Señor, extiende tu mano poderosa y obra en ellos. Haz un milagro en ellos. Levántalos, restáuralos, sánalos y fortalécelos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y te agradecemos por todo esto, Padre. Amén y amén. Querida Iglesia, Dios te bendiga muy ricamente en este tiempo.